Hola para todos, soy Sergio Sánchez y en el proyecto de Finca Cafetera de 0 a 100 quiero compartir con ustedes una labor de suprema importancia, la cual se trata de elaborar el plan de manejo de sombra. Esta labor es muy importante ya que la sombra es un factor determinante en la producción de nuestras fincas. Hay fincas o hay condiciones agroclimáticas en las cuales el uso de árboles de sombra es estrictamente necesario y hay otras en las que no, ¿cierto? Sin embargo, cuando utilizamos un exceso de sombra en nuestros cafetales, se disminuye la producción drásticamente. O al contrario, en zonas en las que es estrictamente necesario el uso de sombra y no se tiene la sombra adecuada, la producción también se ve afectada. Por eso, quiero darles y compartirles hoy la información base para implementar un plan de manejo de sombra. Sin embargo, quiero darles a saber que tengo un curso completo sobre plan de manejo de sombra. Todo este procedimiento mucho más a detalle para que aprendas a realizarlo y para que seas una persona capacitada y certificada en la implementación de planes de manejo de sombra en fincas cafeteras. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Cuáles son los factores más determinantes a la hora de usar árboles de sombra en nuestras fincas? Primero, la altura sobre el nivel del mar. Segundo, el porcentaje de pendiente. Tercero, el porcentaje de sombra actual. El procedimiento es diferente para un lote en el cual ya existe sombra, como por ejemplo este, o para lotes en los cuales nunca ha existido sombra y se quiere implementar. El brillo solar, los árboles de sombra existentes y el tipo de suelo, la textura y la estructura y los días a estrés hídrico. Vale, entonces vamos a realizar el procedimiento en campo y les voy a ir diciendo cuáles son mis datos sobre altura, sobre el nivel del mar, sobre pendiente y cómo los calculo para que vayan ustedes dándose cuenta de cómo es el procedimiento en campo. ¿Listo? Así que acompáñenme. Bueno, aquí traigo conmigo unos formatos de campo que incluyo en el curso. A propósito, les dejo el link de acceso al curso en la descripción del video. Y lo primero que voy a hacer es instalar los transectos. Listo, según esta tabla voy a hacer la medición de toda la finca y el tamaño de mi finca está entre 1 y 2 hectáreas. Por lo tanto, aquí me recomienda que deben ser 2 transectos cruzados, como lo vemos aquí. Así que voy a realizar la instalación y ya con eso ustedes se darán cuenta que es un transecto. Para la instalación del transecto vamos a necesitar cabuya. Y lo primero que hacemos es instalarlo a 1 metro de altura, atravesando toda la finca. En este caso voy a utilizar 2 transectos cruzados en X. Ya realicé la instalación del primer transecto, comienza desde arriba, atravesando toda la finca hasta el lindero de abajo. Y realicé pues la instalación aquí en este tallo de este cafetal envejecido. Listo, entonces voy a realizar la instalación del otro transecto en X, atravesando este que ya está instalado, pero en X. Ya quedó lista la instalación del segundo transecto, se cruza con el primero que instalamos por la parte de allá en X, así que ahora procederé a tomar los datos o a recolectar los datos en campo. El procedimiento es muy sencillo, a través del transecto cada 3 metros aproximadamente o cada 3 pasos voy a recolectar esta información. El porcentaje de sombra actual lo voy a hacer con la ayuda de una aplicación para celular. La altura fustal se refiere a la altura del árbol hasta donde comienzan a generarse las ramas. Por ejemplo, en este árbol que tengo ahí al frente, la altura fustal sería esta. ¿Vale? La altura total, pues es la altura total del árbol, ¿cierto? El porcentaje de pendiente con el clinómetro manual, como les mostré hace un momento. La especie de árbol predominante, aquí hay muchos, ahí vemos un carbonero, aquí hay unos árboles de mandarinas, ahí está un frijolito, hay guamos, hay yarumos. Entonces de acuerdo a donde vayamos caminando voy a ir anotando la especie predominante según donde esté, y la altura sobre el nivel del mar también lo voy a hacer con una aplicación para celular. Este es el procedimiento que estamos haciendo, tomando cada una de las muestras para llenar la tabla de recolección de datos. El primer dato que nos pide la tabla es el porcentaje de sombra actual.
Para eso utilizo una aplicación de celular que se llama Habitat, con H y doble P al final, Habitat, así la encuentran en Play Store. La abro y lo que hago es que en esta posición tomo una fotografía. En base a la fotografía, la aplicación automáticamente me muestra el porcentaje de sombra actual. No sé si lo alcanzan a ver ahí. El cual es del 55%. ¿Listo? Entonces ese dato yo lo anoto aquí como el primero. Listo. Después la altura fustal, que es la altura del árbol, por ejemplo de ese árbol, hasta donde se comienzan a ramificar, ¿cierto? Entonces es más o menos de unos 5.5 metros. Aquí hay que utilizar realmente el ojímetro, ¿cierto? Calcular más o menos cuántos metros hay hasta donde se comienza a ramificar, hasta la Y o hasta la mesa del árbol. Esa es la altura fustal. Ahora la altura total es más o menos de unos 11 metros, ¿cierto? Más o menos otros 5 metros de ahí para arriba. Entonces 11 metros. El porcentaje pendiente lo hago con la ayuda de esta herramienta casera, que es un clinómetro manual. Entonces lo ubico de esta manera en el centro y comienzo a contar los grados a partir de 90, 10, 20, 30. Y 30 grados me muestra el clinómetro manual, y con esta tabla me dice que 30 grados, aquí cercano a 29, corresponde a un 55% de pendiente. Entonces ese es el otro dato que anoto acá. Y aquí estamos bajo la sombra de un vainillo, ¿listo? En especie predominante, vainillo. Y ahora la altura sobre el nivel del mar también lo hago con el uso de una aplicación para celular, la cual se llama Altímetro Preciso. También la pueden descargar por Play Store, es gratuita. Y según la aplicación me muestra que es de 1246 metros sobre el nivel del mar. Listo, así de fácil. Es que vamos llenando la tabla cada 3 metros a través del transecto o línea guía. Listo, ya hemos terminado de tomar todos los datos en campo y ahora voy a utilizar este formato, el cual comparto en el curso completo de plan de manejo de sombra. Según la pendiente, el promedio de los datos de la pendiente que recolecté en campo, entonces utilizo esta tabla con un factor de conversión y utilizo esta fórmula. ¿Listo? La distancia entre surcos es igual a la altura promedio de los árboles de la finca. También lo saqué de la información recolectada en campo, ¿cierto? De cada dato saqué un promedio y eso es lo que utilizo acá. La altura promedio de los árboles de mi finca es de 8.56 metros y el factor de conversión según la pendiente de mi lote es de 5.2. Realizo esa multiplicación y eso me dice que la distancia entre los árboles de sombra en mi finca según mis condiciones es de 17 metros. Ahora, sigo el paso número 2, el cual es saber cuál es la distancia entre plantas según la necesidad de sombra que necesito. Según la investigación que yo hice, aquí en la zona de Santander donde me encuentro, se necesita un porcentaje de sombra entre el 20 y el 30%, así que voy a utilizar una distancia entre árboles de 14 metros. ¿Listo? Y por último termino con esta fácil fórmula que es número de árboles en el lote es igual al área del lote, dividido entre la multiplicación de distancia entre surcos por distancia entre plantas. ¿Listo? La medición que hice fue en 1 hectárea, por lo tanto tiene 10.000 metros cuadrados dividido en 17 metros, que es la distancia entre surcos, lo cual hallamos anteriormente, por 14 metros, que es la distancia entre árboles, y eso me dice que necesito 42 árboles en este lote en el cual hicimos el estudio. Entonces, como ven, es muy importante, y aunque las fórmulas son muy fáciles, realmente se alimentan con una información tomada correctamente en campo y me da datos tan precisos como saber qué distancia debe haber entre surcos de los árboles y qué distancia debe haber entre cada árbol y cuántos árboles necesito en ese lote, ¿vale? Es de vital importancia manejar todos los aspectos de nuestra finca de una manera tecnificada
y los árboles de sombra no son la excepción. Espero que esta información les haya sido muy útil. Soy Sergio Sánchez y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.